La topografía es una ciencia geométrica que estudia el conjunto de procedimientos, cálculos y obtención de datos para determinar las posiciones relativas de puntos sobre la superficie de la Tierra y bajo ella, eh, usando una combinación de unidades determinada por tres pilares del espacio, que serían las elevaciones, distancias y dirección. Generalmente se usan las coordenadas rectangulares. Todo lo dicho anterior es con el propósito de que la topografía transforme a una manera gráfica los accidentes naturales y hechos por el hombre. La topografía está dividida en dos grandes ramas, que serían la planimetría, que sería la proyección dentro de un plano horizontal, y la altimetría, que es la distinción de puntos o niveles dentro de un terreno. La topografía Les hablaré sobre el levantamiento topográfico. Primeramente hay que saber cuál es su definición, que no es más que el proceso de medir, calcular, dibujar para determinar la posición de puntos que conforman una extensión de tierra. Los levantamientos topográficos se clasifican en dos categorías, que serían geodésico y plano. La distinción principal reside en la hipótesis en cuál se va a basar sus cálculos. Primeramente, le voy a hablar sobre el levantamiento geodésico, que normalmente se efectúan con una mayor precisión que para el caso del levantamiento topográfico o el levantamiento plano. No se puede aceptar la aproximación que da la topografía, entonces hay que considerar la verdadera forma de la Tierra. Por consiguiente, su superficie ya no se va a considerar como un plano, sino se va a tomar parte su superficie de una esfera o de un elipsoide. En este caso, cada punto se determina mediante a coordenadas esféricas, que serían la longitud y la latitud. Esta topografía de alta precisión la emplean los gobiernos nacionales para establecer sus fronteras, límites internos, también para determinar líneas de navegación, de lagos, ríos, y en especial para elaborar una carta geográfica del país. Siendo la geodesia suficientemente extensa y diferente, se debe tratar como una materia independiente. Ahora voy a hablar sobre la topografía plana o topografía, que sirve generalmente como base para la mayor parte de los trabajos de ingeniería, pues la elaboración de un proyecto se hace una vez que se tengan los datos y planos topográficos, que representarían fielmente todos los accidentes del terreno cual se va a construir la obra. La topografía opera sobre porciones pequeñas de tierra, extensiones de tierra que no sobrepasan la superficie terrestre de 20 kilómetros de longitud. En este caso no tendremos en cuenta la verdadera forma de esta, que sería un elipsoide, sino que se considera la superficie terrestre como un plano. Y cada punto se determina generalmente mediante sus dos coordenadas.
de un plano, que serían la X, y si caso su altura. Los datos tomados por el topógrafo sobre un terreno y por medio de procedimientos matemáticos se calculan distancias, ángulos, direcciones, coordenadas, elevaciones, áreas o volúmenes según lo requerido. El proceso que se debe seguir para el levantamiento topográfico comprenden en dos etapas fundamentales, que serían el trabajo de campo, o sea, la recopilación de datos o localización de puntos, y el trabajo de oficina, que comprende el cálculo y el dibujo. Las unidades elementales utilizadas en topografía se dividen en cuatro partes, que vendrían siendo distancia, ángulos, superficie y volumen. En distancia se utiliza el metro aproximadamente hasta los decímetros. En distancias largas se utiliza el kilómetro. En altimetría se utiliza aproximadamente algunas medidas hasta los milímetros. Y en planimetría se utilizan algunas medidas hasta los decímetros, en caso tal de que se utilice la estadia, que vendría siendo una regla de madera o de metal. Ángulos. Se emplean los grados hexagesimales hasta los minutos. En topografía es común encontrarse que las medidas de los ángulos no tienen la misma notación trigonométrica, donde se escribiría 26-20 para indicar que 26 serían los grados y 20 los minutos. En superficie se utiliza el metro cuadrado hasta el decímetro cuadrado para áreas pequeñas. Para áreas grandes se utilizan hectáreas, áreas y centiáreas, donde una hectárea vendría siendo 10.000 metros cuadrados, una área vendría siendo 100 metros cuadrados y un centiárea vendría siendo 1 metro cuadrado. En volumen, la unidad fundamental es el metro cúbico hasta el decímetro cúbico. Por ejemplo, 246.30 metros cúbicos. Las unidades Dentro de los instrumentos topográficos podemos encontrar la cinta, que no es la que normalmente utilizamos de 5 o 8 metros, sino que es una muchísimo más grande, ya que en la topografía solemos medir terrenos de mucho espacio y necesitamos utilizar cintas que sean de 50 metros, y a esto le llamábamos agrimensor o flexómetro. Tenemos la brújula, que es una de las más famosas y las que normalmente podemos llegar a utilizar. Este lo utilizamos para poder ubicarnos en un mapa, crear mapas, ver las coordenadas, y esta tiene una gran atracción magnética hacia el norte, la cual nos permite orientarnos. Podemos utilizar el instrumento como tal o también la aplicación de brújula de nuestros celulares. Tenemos el teodolito, que este es un instrumento de medición óptica
el cual puede medir ángulos horizontales y verticales con mayor precisión, así eliminando los errores. Este lo utilizamos principalmente en las triangulaciones de topografía o también de ingeniería. Dentro de los instrumentos Para continuar hablando sobre los instrumentos de topografía, yo les voy a estar hablando sobre 3 instrumentos más. El primero es el nivel, que nos representa una referencia con relación al plano horizontal y también que nos ayuda a medir medidas directas con la diferencia en alturas, puntos y desniveles. Estos funcionan con un estadal y también con cotas que nos ayudan a medir desde un punto conocido a uno desconocido. Hay muchos tipos de niveles, pero los más utilizados en topografía son los digitales, los automáticos y los electrónicos. También otro instrumento que tenemos en topografía son la estación total. La estación total es un artefacto topográfico que contiene un teodolito óptico, también tiene una pantalla alfanumérica y también tiene un distanciómetro. Esto nos ayuda con los cálculos de coordenadas y también nos ayuda a las mediciones, a predecir mediciones. Estos aparatos también incluyen una computadora donde se guardan previamente, temporalmente mejor dicho, las mediciones para posteriormente ser pasadas a otro dispositivo. En topografía también lo más utilizado son los manuales, los robotizados y los que tienen GPS. El GPS también es otra herramienta topográfica que se utiliza para hacer el lanzamiento en extensiones más extensas, en áreas más extensas, y es totalmente eficiente porque no necesitas de líneas visibles entre una antena y la otra para poder hacer estas mediciones. El GPS tiene uno de sus grandes problemas es que en un terreno que tenga o que no tenga un claro al cielo abierto, esto se hace muy difícil de utilizar o empieza a presentar problemas. Es decir, si se usara en un bosque o en una selva donde el follaje es bastante denso o espeso, esto crea interferencia al no haber un claro con el cielo, y crea interferencia con el dispositivo y dificulta su uso.